Buenas tardes, hoy venimos con una entrevista a un invitado muy especial y no es ni más ni menos que David Ulloa, el director de la nueva exitosa serie de Netflix, La Chica de Nieve. Primero de todo, David, muchas gracias por tener parte de tu tiempo y venir hoy hasta la Facultad de Ciencias de la Información. Nada, gracias a vosotros por invitarme. Primero de todo, usted estudió aquí, Imagen y Sonido. ¿Cómo sienta hoy volver a casa, a la Facultad de Ciencias de la Información? Bueno, pues con ilusión, fue una etapa muy bonita, fueron 5 años aquí y justo he venido con mi hija y estaba pues recordando un poco cómo fue todo aquello cuando estuvimos estudiando. Sí es verdad que con el tiempo quizás idealizas un poco las cosas y en su momento cuando estudiamos la carrera, esos 5 años pues se me hicieron un poco largos y ya empecé a trabajar cuando estaba en tercero de carrera o cuarto y me costó acabar de terminarla porque estaba trabajando, ¿no? Pero bien, con ilusión. Entrando un poco más en esta nueva serie, La Chica de Nieve, en su segunda semana en Netflix escaló, déjamelo leerlo porque siempre me hago un lío, el top de habla no inglesa y también mundial, llegando a ser una de las series españolas de Netflix más vistas. ¿Se esperaba como director esta gran acogida por parte del público? Yo creo que ya no solo cuando la estábamos haciendo, sino cuando ya estábamos en sala de montaje o incluso los primeros test con Netflix o con los propios actores, sabíamos que teníamos algo gordo entre manos, pero nunca sabes cuál es la tecla para que de repente reviente o no reviente o la gente la acepte a nivel mundial o no la acepte. Eso, de hecho, si supierais los procesos internos que hay por medio de las propias inseguridades de las propias plataformas cuando les presentamos las series, de esto es lento, yo ahora mismo estoy con una serie y me están dando notas de montaje de esto no tiene ritmo, se piensan que vosotros no sabéis ver cosas que no sean con mucho ritmo, muy rápido, muy picado, ¿no? Entonces, si se pensaba, pues no, había intuición de que podía funcionar, pero nunca se sabe. En este sentido, La Chica de Nieve está basada en la novela de Javier Castillo, ¿no? Que fue un auténtico bestseller durante el confinamiento sobre todo. ¿Cree que parte del éxito de la serie reside en esta adaptación de esta novela que ya contaba con una importante popularidad? Yo creo que ha sido bueno partir de una base, y esa base era la novela de Javier Castillo, es decir, nos ha beneficiado el tirón que tiene este chico con las novelas, lo que le sigue la gente, las firmas de libros que tiene, lo tiene súper bien estudiado porque ya presentamos serie y ya está presentando la siguiente novela él. Y que supuestamente se hará una serie de ello, entonces es como, hostia, sí, evidentemente es una ola a la que te agarras y Netflix no es tonto. Netflix han pagado los derechos de esta novela porque veían que había tirón ahí. Y luego nosotros lo que hemos pretendido es hacer nuestra propia versión de la serie, porque había que adaptarla mucho y sobre todo llevártela a tu terreno y hacerla propia. Yo pienso que La Chica de Nieve como novela tiene un público y la serie no tiene por qué ser exactamente ese público lector, puede ser otra gente, ¿no? Aún así, ¿cree que esos fans del libro, que son auténticos seguidores de Javier del Castillo, han quedado satisfechos con la serie? ¿O no se atrevería? Pues mira, he seguido bastante Twitter, pero Twitter es un micromundo y al final es mucho menos de lo que te piensas, pero bueno, viendo el feedback de la gente, creo que se han quedado bastante satisfechos. Han asumido los grandes cambios que había de la novela a la serie, que eran pues, los cambios de localizaciones, salirnos de Manhattan y venirnos a Málaga, pues si una vez que asumes eso como lector y ves la serie, dices, pues ya entonces, si no tienes problemas con eso, no vas a tener problemas con nada, me parece, ¿no? Entonces he visto que la gente lo recibía bastante bien todo eso, o sea que bueno. Llevando un poco más a nuestro gremio, digamos, en el periodismo, tiene un papel importante en la serie y es que la protagonista, ¿no? Pues es una joven periodista interpretada por Milena Smith. Queríamos saber si detrás pues, de esta decisión, de este papel que tiene el periodismo dentro de la serie, había detrás un intento de desestigmatización o revalorización de la propia profesión periodística. Qué difícil. Sí, quizá la ha hecho un poco compleja la cuestión. No. A ver,
Es que ahí éramos bastante fieles a la novela, entonces en la novela pasa exactamente esto que está ocurriendo aquí en la serie. Son lugares ya comunes los de la periodista que se enfrasca en una investigación y se extralimita en su papel como periodista y posiblemente esos sean clichés. La novela tiene muchos clichés también, sí. Los tiene. Otra cosa es que luego los intentes jugar hacia cierta verdad y a rodearlo pues, de precariedad, de la incomprensión de cuando eres la becaria al principio y te ponen para que hagas una crónica de las lluvias en Málaga, o bueno, pues jugarlo por ahí, pero no sé si hemos conseguido salirnos un poco del cliché inicial que existe, que es periodista que se va a enfrascar en una investigación sin ser ella ni policía, ni inspectora, ni nada de eso. Sí que es cierto, por ejemplo, que el actor José Coronado, ¿no?, que interpreta a Eduardo, un periodista veterano, él ha manifestado en varias ocasiones pues, que el periodismo le gusta, que incluso se planteó estudiarlo y de hecho interpretó durante varios años la serie Periodistas, que tuvo pues, cierto éxito. Contar con un actor que ya anteriormente había interpretado estos papeles, a quien le gusta y además pues, estudiando profundamente este gremio, ha sido también clave a la hora de desarrollar estos personajes que interpretan a periodistas. Yo creo que no tanto por su ¿cómo decirlo? Su cariño por la profesión del periodismo, su tal, sino por lo que es José Coronado. José Coronado es una institución como actor en este país, lleva trabajando en esto pues desde antes que naciéramos todos, entonces pues muchas veces hay que acercarse a una persona así y aprender un poco de él y dejarse llevar por él también y a veces pelearle ciertas cosas, cuando bueno, pues ha habido cierto encuentro entre podríamos decir que José Coronado es cierta vieja escuela, pero que funciona muy bien, está muy bien. Lo acaba de petar con, ¿cómo se llama esta serie que ha hecho? Entrevías, por ejemplo, pues lo ha reventado y hay algo que él sabe muy bien lo que funciona, lo que le funciona a él y lo que funciona al espectador. Y tú como director pues también intentas, pues mira, en este caso no te quiero tan contundente, tan testosterónico y te quiero pues un poco más pequeño. Quiero que José Coronado sea pequeño. Y entonces esa fue mi gran lucha durante la serie. Que un personaje que era el de Eduardo no dejaba de ser un profesor de facultad. No quedaba un poco más en un segundo plano, ¿no? Ya no solo que se quedó en un segundo plano, sino que potenciar las debilidades de la gente, que eso también sea interesante, que no tengamos por qué ser líderes en todo, que no tengamos que ser solo protectores, que podamos ser también personas que se achantan ante alguien que le intimida en un bar, o saber que a tu compañera la están intimidando en un sitio y pues ser listos como para llevármela pero no enfrentarme. Bueno, pues cosas así que creo que son más interesantes esos matices a la confrontación en sí. Una cuestión que puede pasar bueno, un poco inadvertida por algunos espectadores es bueno, que su hermano, ¿no?, es uno de los actores de la serie. ¿Cómo ha sido trabajar con Tristán Ulloa, en este caso él como actor y usted como director? ¿Cómo ha sido esa compenetración? Pues es que no es la primera vez, ya lo hemos hecho varias veces. Justo en otra serie, en Tramontana, también lo tuve de actor. Y pues Tristán también tiene muchas tablas, sabe muchísimo de esto y sigue sorprendiéndome, siendo su hermano, la facilidad que tiene para abandonar a Tristán, a esa persona, abandonarla y aparecer de otra manera. Y eso es magia, que aparece ahí en un momento, justo antes de acción, estás en el 5 y acción, y él se cierra los ojos un segundito y abre y es otra persona. Y a mí me alucina eso como hermano, que tenga esa capacidad de concentración para abstraerse, y entonces es una gozada verlo trabajar, la verdad. Creo que está en un momento buenísimo ahora mismo y tiene el pozo, el peso, la madurez como para abordar los papeles ahora, y los está abordando. ¿Él también estudió en esta misma facultad? No,
No, él estudió empresariales en la Autónoma y estudió en la escuela, ¿cómo se llama? La escuela de teatro, la Nacional de Teatro, la RESAT, en la RESAT. Ahí estudió. Y sí, sí, yo creo que la acabó también, sí. Otro aspecto que nos ha llamado un poco la atención es que algunos de los actores principales interpretan papeles que quizá como público no estamos tan acostumbrados a verles interpretando esos papeles, ¿no? Queríamos saber cómo fue el proceso de casting, qué particularidades tuvo. Pues me alegro que hayáis percibido eso porque fue muy intencionado. Sobre todo en los dos, bueno, a lo mejor hago un poco de spoiler, quizá mejor no lo digo. Eso ya vosotros. Yo creo que ya todo el mundo, ya los que tenían que verla ya la han visto, ¿eh? Porque vamos. Bueno, Cecilia Freire, ¿no? y Villagrán, sobre todo, diríamos que son los actores que quizás no estamos tan acostumbrados a verles interpretar estos papeles pues más de, entre comillas, los villanos, ¿no? Sí, pues el casting fue una maravilla, fue con Ana y Patricia, que son Velo Casting, y tiene una manera de trabajar increíble, y la productora lo mismo. Es difícil en televisión a veces que a los directores se nos dé el margen que necesitamos y el espacio para trabajar que necesitamos. Y en este caso la productora, que es atípica, vienen del mundo del cine, casi todo lo que han hecho es cine, con Alberto Rodríguez, bueno, con Daniel Sánchez Arévalo. Entonces, no es que veneren al director, pero le dejan todo ese espacio y dicen, no, tú trabaja tu casting con las directoras de casting y demás. Entonces, pues estuvimos ahí, empezamos a hacer lluvia de ideas, a pensar, empezamos a hacer pruebas. Yo soy muy partidario de hacerle pruebas a todo el mundo, por mucho bagaje y background que tengan detrás, porque es una manera de que tú también encuentres al personaje. Es decir, yo no dudo de la capacidad interpretativa de Cecilia Freire, ya la conozco, he rodado con ella, pero necesito ver si puede ser el personaje o qué personaje me está proponiendo ella también, hacia dónde me está llevando, ¿no? Y sí que hubo esa intención de no ir a lo obvio, de pues, coger a alguien como Cecilia Freire, por ejemplo. Yo la conozco fuera de esto y sé a dónde puede llegar, y la he visto en teatro también y sé dónde puede llegar, en la parte dramática o en la parte oscura, mejor dicho, como ese pocito interior que podemos tener, y ella viene de hacer muchísima parte de personajes amables. Bueno, pues eso, estaba en Velvet, era la amiga de la protagonista y demás, ¿no? Entonces, pues sí, y nos ha pasado con muchos. Raúl Prieto ha hecho Antidisturbios, y en Antidisturbios era un personaje muy oscuro. Pero dices que fue intencionado, pero aún así, gracias a este proceso de casting, ¿descubriste alguna particularidad de algún actor que quizá no te esperabas? Yo no es que las descubriera, contaba con ello, porque a casi todos los conozco, y me da mucha rabia cuando a actores y actrices en esta profesión se les da siempre los mismos personajes. A mi hermano también ha tenido etapas en las que siempre le daban el mismo personaje, y cuando pueden hacer otras mil cosas. Entonces, Julián Villagrán siempre ha hecho mogollón de comedia, pero no le hemos tenido nunca en un personaje, hostia, con un mundo interior ahí jodido. Siempre ha sido como un personaje satélite, conflictivo, que pasaba por ahí, entonces yo sabía que perfectamente podía hacer esa tormenta psicológica que debe tener dentro, de ser una persona pusilánime, pero que necesita de alguna manera romper la baraja en un momento dado y generar el proceso de paternidad con una niña. Bueno, pues todo eso, ¿no? Es muy divertido todo eso. Antes ha mencionado que, aunque esté basada en una novela, crea su propia historia, ¿no? Y de hecho lo vemos en múltiples cambios entre el argumento original de la novela y la propia serie, ¿no? El argumento de la propia serie. Entonces, ¿cómo ha sido esa adaptación? ¿Qué dificultades os habéis encontrado? Bueno, la principal era no desviarse demasiado de la novela, porque si han pagado esa novela, si han comprado esa novela, querrán ver esa novela. Entonces, la mayor dificultad era, bueno, la primera decisión fue trasladarlo a Málaga. Fue un poco, por un lado,
llevarlo a la tierra del propio autor de la novela, que es malagueño, y buscarle qué podíamos sacar qué nos podía aportar hacerlo en Málaga, ¿no? Si tú trabajas el thriller, la tendencia cuando haces thriller es irte pues, a espacios opresivos, al norte de España, a la luz de una determinada manera. Entonces, pues una vez más intentamos jugar a la contra, intentamos poder ver Málaga en forma de thriller. Sabíamos que íbamos a tener un sol de justicia, pero bueno, mojando las calles y utilizando esos propios brillos del sol con la lluvia, pues generar una magia diferente, ¿no? De hecho, eso sí que lo he leído bastante, que nos han reprochado, es que Málaga no es así, en Málaga no llueve. Digo, ya chico, yo estoy haciendo una historia. Yo lo que quiero es transmitir unas sensaciones, me da igual que en Málaga no llueve, ¿sabes? O sea que esa fue la primera decisión gorda a tomar, ¿no? Y luego, pues no sé, es que no deja de ser un formato de 6 capítulos y pues tienes que de alguna manera distribuir la historia que se cuenta en una novela, en la que tampoco hay excesiva investigación para ser la búsqueda de una niña y en la que hay la particularidad de que bueno, en la novela se iba alternando el punto de vista entre los secuestradores y la protagonista, y Miren. Y nosotros lo que quisimos es reservar todo el punto de vista de los secuestradores para un capítulo y pillar un poco fuera de juego al espectador. Vas con Miren, llegas al 4 y de repente llegas al 5 y dices, que vuelve a empezar esto, pero desde otro punto de vista, ¿no? Entonces, yo creo que esa fue otra de las decisiones a tomar para potenciar la serie con respecto a la novela. Para ir ya terminando, una pregunta un poco típica, pero la tenemos que hacer. Si va a haber segunda temporada de La Chica de Nieve, que esperemos que sí, y en caso de que así sea, si va a estar basada en la novela que sigue a la chica, o sea, la novela de Javier Castillo que sigue a La Chica de Nieve. Pues yo no os puedo decir mucho, porque en eso Netflix es, bueno, pues hasta que no dan el dato y te dicen vamos a renovar o vamos a hacer, pues no podemos comunicar nada en principio. Sí que puede ser que sí. Puede ser que sí, y de ser así, lo que se haría sería, pues ya no sería La Chica de Nieve, sería El Juego del Alma. Entiendo que sería El Juego del Alma. Como esto es lo normal, nosotros sí que hemos trabajado ya en los guiones de esa segunda temporada. Ha habido ya un proceso. La productora ya ha hecho ese proceso también. Lo que pasa que eso, cuando se va a estrenar, tiempo antes se para, y luego se estrena la serie y vemos cómo funciona, y a partir de ahí ahora estamos esperando que nos digan, ok, para adelante, pues retomamos el proceso. Volviendo ya para terminar, ahora sí, al inicio de esta entrevista que nos has concedido, decías que habías venido con tu hija Noa y nos han chivado también que, bueno, tu hija Noa siempre se cuela contigo, que te acompaña en muchos sitios. ¿A ella le ha gustado la serie? Espero que se pueda decir. Y realmente, ¿cuáles son tus mayores inspiraciones como director? Ya no tanto académicas, por así decirlo, sino qué opiniones para ti, al fin y al cabo, te guían más como director. Pues son muchas preguntas, ¿eh? Sí, si quieres las resumo. No, yo creo que más o menos, por un lado, mi familia, mi pareja, mi mujer, Noa, mis hijas, Vera, ¿no? Pues muy pequeñita todavía, con 4 años, como me tenga que dar feedback de La Chica de Nieve, es que no soy muy buen padre. Noa tiene 12 años, pero tiene una madurez, me parece que tienen una madurez, suena raro decirlo como padre, pero tengo unas conversaciones con ellas que no tendría con alguien de 12 años normalmente, me parece que 14, 15, otra cosa, entonces me fío mucho de su opinión. Y bueno, pues ella sí ha visto La Chica de Nieve, la vio antes de que se estrenara, ella ve los premontajes de las cosas que hago, ella sabe
ella le quita hierro a todo lo que es las partes, por ejemplo, de violencia o de no sé qué, sabe perfectamente cómo se hacen y me dice, oye, ahí te has pasado con la sangre, papá. Me acuerdo en Tramontana que era como, pero papá, como ahí se nota eso, canta muchísimo, ¿no? O cosas así, ¿no? Y bueno, pues, pero con La chica de nieve es verdad que se enganchó mucho y creo que se conectó mucho con Milena Smith, con Miren. Sí, sí, se conectó mucho, yo no sé si porque la conocía de antes, de una vez que la llevé a las mezclas de sonido y estábamos doblando a Milena, o qué, pero le fue funcionando la incógnita que tenía esta mujer en la serie y yo creo que por eso entró mucho ahí. Y luego, ¿en qué me rijo, aparte de, evidentemente, de mi familia o lo que me pueda opinar la gente de la que me fío? Intento que tengo algo que he ido encontrando con el tiempo, es que las cosas tengan verdad. Y esto, pues esto es... Mi profesión se dedica a eso, o al menos yo entiendo la profesión así. Pero te hablo desde reescrituras de guión, que es lo que estoy haciendo ahora para la segunda del Inmortal 2, que la voy a hacer ahora, hasta cuando estoy con los actores y veo cómo se mueven, o cómo se colocan en una silla, o cómo se levantan, o cómo pegan un grito y por qué pegan un grito. Todo eso es lo que yo creo que me dedico a observar cómo os comportáis todos, para intentar luego que la gente se comporte así y no haga una pantomima de cómo nos comportamos. Entonces, sobre todo me rijo por la verdad. Una verdad que también se la proporciona Noa, ¿no? Como crítica de cine. Sí, totalmente, sí. Noa me aporta mucha verdad, sí. Pues muchísimas gracias, David, por dedicarnos este tiempo. Y bueno, terminamos aquí la entrevista con David Ulloa y nos vemos pronto.